Ok. A ver si ahora sí, ya no nos da tanta lata. Entonces les decía, vamos a arrancar con el tema de bombas centrífuga. Digo, igual escribo culero, pero una cosa es que escriba feo porque tengo fea letra y otra cosa es que escriba feo porque esta cosa no me deja. Ok, entonces hay ciertos conceptos que tenemos que ir em, asimilando para cuando vamos a trabajar con esto de bombas centrífugas, que es como ya estamos entrando como tal en turbomáquinas. Recuerden que las turbomáquinas se dividen, o más bien, las máquinas de fluidos las dividimos primero en dos, en máquinas térmicas y máquinas hidráulicas. La diferencia principal es que las máquinas térmicas, el fluido de trabajo sí experimenta cambios de fase y los cambios de densidad son suficientemente grandes para, pues, ser medibles, ¿no? Eh, Esos cambios son importantes y son necesarios para distinguir. Luego, dentro de las máquinas hidráulicas, tenemos, bueno, en general, en las máquinas de fluidos tenemos dos perspectivas. Una es si el fluido recibe la energía y el trabajo se hace sobre el fluido, o si el fluido nos da la energía, ¿sale? Es una distinción muy simple, pero muy importante porque eso distingue, por ejemplo, entre una bomba y una turbina. Ahora, dentro del mundo de las bombas, que son estos elementos donde la energía es depositada en el fluido y el trabajo se ejerce sobre el fluido, dentro de este mundo nosotros podemos distinguir dos grupos. Las máquinas de desplazamiento positivo, ya, lo voy a poner aquí, bueno, vamos a decir que entre las bombas vamos a distinguir dos tipos. Las máquinas, ¿todavía llevan esa materia? No, pero digo, está en el plan. Las máquinas de desplazamiento positivo y están las máquinas, las turbomáquinas. Vamos a decir turbomáquinas. Y aquí podemos decir también máquinas dinámicas o bombas dinámicas, equipo dinámico, le decimos. Dinámicas. ¿Cuál es la distinción entre una máquina de desplazamiento positivo y una turbomáquina? Lo voy a ser sincero, cuando yo llevé la materia de máquinas de desplazamiento positivo, nunca entendí cuál era la distinción. Pasó un semestre, aprendí un montón de fórmulas y demás, y nunca entendí cuál era la distinción. Y en realidad es muy simple, tiene que ver con qué pasa con el volumen. En una turbomáquina, especialmente en un equipo dinámico, el volumen por donde está transitando el fluido es constante. Ajá. Entonces aquí le podemos poner el volumen de tránsito es constante, ¿no? Vamos a ver que a lo que normalmente nosotros las turbomáquinas muchas veces cuando hablamos de turbinas las distinguimos en dos, equipo dinámico, máquinas dinámicas y máquinas de reacción. Cuando nos referimos a algo dinámico, hablamos de que todo el fluido, los cambios que experimenta son principalmente por la parte cinética de la energía. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los álabes y las paletas y todo esto lo que van haciendo es cambiar la energía cinética del fluido por el movimiento. En las máquinas de desplazamiento positivo, lo que sucede es que el fluido es forzado a un volumen, a ser introducido en un volumen, y ese volumen sufre cambios de geometría y muchas veces incluso de magnitud, es decir, puede reducirse el volumen, y al hacer esos cambios, entonces el fluido incrementa directamente su presión. Un ejemplo sencillo es un pistón, ¿sale? O un actuador, donde tenemos un equipo de este tipo. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos una admisión y una salida, ¿no? Digo, lo estoy poniendo
de manera muy sencilla. Entonces, aquí ponemos una válvula de entrada, de salida, y entonces el fluido, cuando el pistón sube, hay un cambio de volumen en el ambiente donde está el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Porque el pistón se desplaza. Luego el pistón vuelve a bajar y al momento que se está volviendo a desplazar, empuja el fluido. Digo, este es el ejemplo más obvio. A veces no son tan directos. No sé si alguna vez vieron este motor que se llamaba, bueno, el tipo de motores se llaman reciprocantes, pero era de la compañera Mitsubishi. Creo que sí era Mitsubishi, Honda, no recuerdo. Que tenían un motor que cambiaba el esquema de los cuatro tiempos. Generalmente los motores de cuatro tiempos tienen los pistones que están subiendo y bajando, y entonces ahí es donde se da la combustión y todo esto. Y estos utilizaban una cosa bien interesante que se ha utilizado mucho tiempo en bombas. Usan un espacio como ovalo, es exactamente esa geometría, y tenían una cosa aquí así. ¿Sale? Y entonces esta cosa iba girando y mientras va girando, el volumen o el fluido queda confinado en una región. Digo, mi dibujo sé que está horrendo y pues quizás no es muy obvio, pero el fluido queda confinado en esta región y mientras se va moviendo por los cambios de geometría en el espacio donde está el fluido, pues a veces tiene un espacio para expandirse, tiene una zona de expansión, una zona de combustión, una zona de compresión. Pero aquí lo interesante es que hay variaciones en el volumen que ocupa el fluido o en la zona, en el espacio donde está el fluido. El fluido queda como confinado. ¿Sí queda clara esta idea? Ajá. Pero ¿de qué era la cosa? Mazda, sí, cierto, era Mazda. Que por cierto, esos motores ya se dejaron de fabricar. Ahí no recuerdo exactamente por qué, pero creo que tenía que ver con la seguridad. Mire, todavía emitía muchos contaminantes, mire. Mientras que en una turbomáquina, nosotros podemos pensar que tenemos, no sé, de forma muy pedestre, puedo imaginarme que tengo un espacio y aquí, ahí voy, puché dos zonas a la vez. Aquí tengo un eje y mi turbina, ¿no? Lo estoy dibujando así súper rancio, pero entonces aquí esta cosa está girando y el fluido, podemos decir, por ejemplo, en esta que transita de esta forma. Si se fijan, nunca queda confinado como tal el fluido. ¿Sale? Siempre tiene una parte por donde puede transitar. Entonces, eso es como los dos tipos de bombas que van a encontrar más comúnmente en la industria. ¿Cuándo ocupo una y cuándo ocupo la otra? Bueno, las máquinas de desplazamiento positivo tienen dos grandes ventajas. Como se imaginarán, los gradientes de presión que meten son muy altos. Cuando quieren manejar diferencias de presión grandes, las máquinas de desplazamiento positivo son la máquina ideal. Por otro lado, tienen mucha facilidad para trabajar con fluidos que tengan alta viscosidad o alta densidad. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un fango, lodo, cosas que tengan ahí partículas suspendidas que son difíciles de mover o con mucha contaminación, una máquina de desplazamiento positivo puede trabajar sin mayor problema. No es que no haya turbomáquinas que puedan hacerlo, pero son menos, ¿sale? Entonces tenemos ahí dos ventajas. Uno, puede generar caudales muy altos, flujos volumétricos muy altos. La desventaja son dos con las máquinas de desplazamiento positivo. Número uno, muchas de ellas generan intermitencia en el flujo, es decir, no generan un flujo constante. Como el fluido justamente está siendo confinado y luego aventado, ahí está como dando pulsos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un primer detalle que un poco se puede paliar o superar teniendo etapas. Entonces, mientras una etapa no está trabajada, está en la parte de admisión, otra etapa está en la parte de compresión y otra parte está expulsando fluido. Y entonces generas la sensación de flujo continuo. El segundo detalle que tienen es que es muy difícil variar el flujo. Una vez que nos dan, que se diseña una de estas máquinas, es difícil poder jugar un poquito con dar más o menor flujo. Casi siempre mantienen un flujo volumétrico constante y no se puede variar tanto, ¿sale? El control que se puede tener es muy poco. Una vez que se ha fabricado una de estas máquinas, los gradientes de presión y los gradientes de flujo que te van a dar son muy estables.
Mientras que las turbomáquinas tienen mucha facilidad para variar la velocidad del fluido, para variar los gradientes de presión, para variar los gradientes de flujo volumétrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos más control en las turbomáquinas. Desgraciadamente, los gradientes de presión no son tan altos. Si hay demasiada contaminación en el fluido, es decir, que hay, pues no sé, lodo o es un fluido muy viscoso o cosas así, una turbomáquina quizás no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque no va a tener quizás la potencia necesaria o la potencia de que vas a necesitar es altísima, cosa que con una máquina de desplazamiento positivo puedes superar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso las máquinas de desplazamiento positivo se usan en dos áreas muy importantes de la ingeniería, que es la hidráulica y la neumática. Los sistemas con los que trabajan, los sistemas hidráulicos y neumáticos, generalmente o en muchas ocasiones, son máquinas de desplazamiento positivo. ¿Sale? Porque pueden generar presiones muy grandes, que es lo que necesitas para mover un actuador. ¿Sí estamos de acuerdo? No es que las otras no generen presiones grandes, pero en comparación sí son más altas las que puede generar una máquina de desplazamiento positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, entonces esa es la principal diferencia. Nosotros nos vamos a concentrar obviamente en las turbomáquinas, en las máquinas dinámicas. Cuando nos referimos aquí dentro de las turbomáquinas tenemos máquinas dinámicas y máquinas de reacción. Las máquinas dinámicas, les decía, el fluido envuelve como tal a su rotor y está transitando a través de él. Ajá. Los gradientes de presión se dan en ese tránsito. Las máquinas de reacción son máquinas donde no siempre, son para que se puedan imaginar, es más como un molino de estos de agua que ven en las caricaturas donde está el río y está ahí el molino. ¿Sí los han visto? Es decir, ajá, que ponen ahí como una casillita y todo esto, pero para que lo imaginemos, bueno, para que sea un poquito más claro, platicadito, pues no se ve tanto. Por ejemplo, les decía el otro día, una de las máquinas de desplazamiento positivo, perdón, de reacción más importantes pues, son las turbinas Pelton, que son turbinas con una eficiencia muy alta. Tienen una forma así. Aquí tenemos unas, parecen cucharas. De hecho, les dicen cucharas, se llaman, tal, les dicen cangilones. Y entonces el fluido hace esto, viene de esta forma, golpea esas cucharas y obliga al rotor a girar. ¿Sale? Ahí el rotor no está completamente sumergido en el fluido, ¿ok? Y se llaman, el principio de funcionamiento de las máquinas de reacción es el principio de impulso, lo que vimos la sesión pasada, ¿sale? ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok, entonces vamos a trabajar con vamos a arrancar con un tipo de máquinas muy especiales que son las bombas y específicamente voy a trabajar primero con las bombas centrífugas. Pero para que entendamos esto de qué son las bombas centrífugas, tenemos que pensar en un sistema coordenado. Ustedes, por su formación, por lo que han trabajado, por el tipo de materias que han llevado e incluso por los profesores con los que han trabajado, están acostumbrados a trabajar con coordenadas rectangulares. Es decir, si yo planteo mi sistema coordenado, siempre voy a dibujar algo así, y a este le voy a poner I, J, K, ¿no? Y entonces cualquier punto, vamos a decir que aquí, ay, güey, que aquí tengo un punto P, entonces puedo trazar un vector. Ay, güey, qué feo me quedó el vector, perdón. Entonces puedo trazar oh, que me tiembla la mano, o qué pedo. Bueno, no importa. Entonces puedo trazar ahí un vector U y este vector U estaría dado por U en X con el vector Y más U en Y con el vector J más U en Z con el vector K. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan más o menos de esto? Que I, J, K son los que llamamos vectores base, son vectores que se supone que son entre ellos ortonormales, o bueno, son ortonormales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ellos es un vector unitario, su magnitud es de uno, y que entre ellos son perpendiculares. Es lo más común que estén trabajando con este tipo de vectores, ¿sí o no?
Ahora, este tipo de sistema coordenado, si bien es muy cómodo para trabajar problemas simples, cuando nosotros tenemos problemas como los que vamos a trabajar, ya nos resulta lo más útil y lo más práctico. Entonces, con el tipo de sistema coordenado con el que nosotros vamos a trabajar, es un sistema coordenado cilíndrico. ¿Qué quiere decir? Pues como su nombre lo indica, yo voy a trazar un cilindro. Ajá. Y entonces yo puedo seguir pensando, o más bien puedo seguir determinando la posición de cualquier punto en en el espacio a través de un vector, sigue siendo el vector U, pero ahora ya las coordenadas ya no funcionan igual. Yo voy a tener una coordenada radial, ajá, un radio, voy a tener una coordenada axial, sería Z, y voy a tener una coordenada angular, ¿sí? Que le podemos poner teta. El vector sigue teniendo tres componentes. No nos podemos evitar las tres componentes porque estamos en tres dimensiones. No hay forma de que lo reduzcamos tres dimensiones a menos de tres componentes. Pero ahora ya cambia un poquito, ¿sale? Sí podemos tener vectores base. Siguen existiendo los vectores base, pero ya no tienen la misma forma. ¿Alguno de ustedes, porque sé que luego hay aquí algunos que ya son de semestres más avanzados, o depende de qué materias llevaron y con quién las llevaron, ¿alguno de ustedes vio las ecuaciones de Euler-Lagrange? Tal vez, o sea, una ecuación, me refiero a que es una ecuación muy famosa que tiene la forma, se escribe así, por la parcial de, vamos a ponerle F, bueno, no es cierto, no es F, es Q, es L como tal. Es L con respecto a Q puntito más la parcial de L con respecto a Q, no es cierto, no es más, es menos, igual a cero. ¿Sí vieron esta ecuación alguna vez en su vida? Sí. Ok, los que vieron esa ecuación se acordarán que esa Q representa las coordenadas espaciales, Q punto es la velocidad. Ok, Q punto es la velocidad y Q normal es la coordenada como tal. Ajá, L es el lagrangiano, pero lo que quiero que vean es que esa Q y esa Q punto son lo que llamamos coordenadas generalizadas, ¿sí? Creo que alguna vez ya habíamos platicado de esto. Cuando yo tengo coordenadas generalizadas, quiere decir que mi sistema lo estoy expresando en un sistema coordenado cómodo. Ajá, básicamente quiere decir que es el sistema más cómodo posible. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar el problema de un péndulo, si ustedes pueden trabajar el péndulo en coordenadas XY. Sí pueden. La Y les va a dar la altura del péndulo y la X el movimiento de izquierda a derecha. Pero no es lo más cómodo. ¿Qué es más cómodo para trabajar este sistema, este problema? Ah, pues dar la coordenada teta y ya. Y con el ángulo yo puedo dar la posición del péndulo muchísimo más simple que con X y Y. ¿Sale? Bueno, algo similar podemos hacer. Si se fijan aquí, entonces, en mi sistema coordenado cilíndrico, recuerden, yo tengo una coordenada que llamamos axial, que es la altura básicamente del cilindro, que en este caso le puse Z, ¿sale? Tengo una coordenada radial y tengo una coordenada angular. Si esa coordenada angular yo la multiplico por el radio, yo voy a tener un vector tangencial. O bueno, con esa coordenada, no necesariamente puede ser por el radio, puede ser por otra cosa. Con esa coordenada yo puedo tener una coordenada tangencial, ¿sí? Es decir, aquí en ese ángulo, yo podría trazar un vector que vaya en esta dirección, siempre tangente, ¿ok? Entonces, entonces, mi vector U sigue expresándose como una combinación lineal, pero ahora le decimos, ah, pues va a ser U radial y le ponemos así. ¿Qué sería? Axial. Vamos a ponerle U axial y le ponemos Z más U angular y le ponemos teta. Donde este último vector es un vector tangencial. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Me van siguiendo esto qué? Ok, entonces nuestro nuevo sistema coordenado, no vayan a confundirse, ya no es, no vamos a usar coordenadas rectangulares, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, pues porque, por cierto, qué fue color se me ocurrió ocupar. Vamos a cambiarlo por otro. Vamos a borrar esta cosa porque, ay, güey, con ese color no se ve nada, ¿no? Y nadie me dijo, oiga, no, que ese no se ve ni madres. Déjenlo reescribo. Entonces quedamos que esta le habíamos puesto R. Digo, no tiene que necesariamente ser R. Z. Igual los puse al revés, no importa, ahorita. Teta. Ay, güey, la U teta. U teta. eh. Entonces, cuando escuchen que hablamos de la velocidad tangencial, A es la velocidad asociada a la coordenada angular. ¿Sale? Ah, la velocidad radial. Ah, pues esa es la velocidad que va en la dirección del radio. La velocidad axial, la velocidad que va en dirección del eje y que te dice qué tan alto o qué tan bajo es tu cilindro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es qué? ¿Sí? Todo facilito, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a suponer, vamos a imaginar primero las ecuaciones y dar ciertas definiciones que creo que son muy importantes. Ahora, si ustedes se acuerdan, la última vez vimos que la potencia hidráulica, le voy a poner H. Según lo que habíamos trabajado, la podíamos calcular como la densidad por el flujo. Bueno, el flujo volumétrico le voy a poner. Bueno, ahorita como estamos en máquinas hidráulicas, no hay falla si le pongo flujo volumétrico con Q. ¿Sale? Están muy acostumbrados a hacer esto, no está mal, pero yo prefiero que si cuando veamos máquinas térmicas, acuérdense que la Q puede ser transferencia de calor. Entonces, ten mucho cuidado en qué contexto estamos hablando. Bueno, y habíamos dicho que esto era U, el vector U, por la velocidad, vamos a decir, en este caso sería 2 menos U por la velocidad 1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una bomba. ¿Qué quiere decir? Que el fluido recibe la energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se espera de la bomba? Que la velocidad a la salida sea mayor que la velocidad a la entrada. ¿Sí me van siguiendo? Ok, pero esta ecuación, entonces la pregunta es, ¿quién es esa V? O propiamente me dice, pues es el vector, pero no puedo usar todo el vector porque no todo el vector te da energía. Acuérdense que cuando ustedes miden trabajo, acá lo voy a poner arribita, de Newton, cuando medimos trabajo mecánico, el trabajo mecánico habíamos dicho que es la fuerza por un desplazamiento. Bueno, le voy a poner S. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengan mucho cuidado porque el trabajo es un escalar igual que la potencia. Y ese escalar viene, S es la posición o el desplazamiento y F es la fuerza. Ambos son vectores, tienen dirección preferente. Cuando yo hago ese producto, ajá, el producto punto lo convierte en un escalar. ¿Todos se acuerdan de eso, de cálculo vectorial y álgebra lineal? Pueden decir que no y lo explico. ¿No se acuerdan? ¿Sí o no? No. No se acuerdan. Ok. A ver, ¿todos se acuerdan que el trabajo es fuerza por distancia? Sí. Ok, escrito de manera más elegante, ahí está. Es la suma de de la fuerza aplicada por los cambios de posición. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, acuérdense. Suma, fuerza aplicada. O sea, no me enojo si me piden que lo explique. Chingada, para eso me pagan. Y desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento viene en el diferencial? Porque la fuerza está aplicada y nosotros lo que hacemos es, cuando decimos un diferencial, veo un cachito de desplazamiento, ¿cuánta fuerza apliqué? Otro cachito, ¿cuánta fuerza apliqué? Pero si ustedes recuerdan el problema de que hay un problema clásico que ven siempre en dinámica, donde yo aplico una fuerza así y en esta dirección se da el desplazamiento, ¿no? Ah. No toda la fuerza produce trabajo. Si yo veo esa fuerza se puede descomponer en una componente.
fx, una componente fy. ¿Estamos de acuerdo? Y si observan, fy no varía en nada el movimiento de esa caja, ¿sí? Solamente, entonces aquí sería fx, el trabajo aquí directamente sería fx por s. ¿Estamos de acuerdo? S solo ocurre en x, ¿sí? Pero aquí está como muy fácil porque el sistema de coordenado está como muy fácil, pero podría ser que esto hiciera algo así. Entonces hay cambios de posición. Estamos de acuerdo a lo largo del desplazamiento. Pero yo sé que solo se produce trabajo en la dirección del desplazamiento. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo hago que de todas las componentes de la fuerza solo se quede la fuerza que está generando trabajo? El producto punto. Si ustedes se acuerdan del producto punto, por ejemplo, F punto S, esto sería F de X por S de X más F de Y por S de Y más F de Z por S en Z. ¿Todos están de acuerdo hasta aquí? Pero si ustedes tuvieran una muy buena clase de física o de vectores o donde sea que hayan visto vectores, probablemente si fue un buen profe les ha de haber dicho, esa es una definición que solo funciona en un sistema rectangular. En sistemas no rectangulares, esto es la magnitud del vector f por la magnitud del vector s por el coseno del ángulo entre ellos, donde yo puedo imaginarme que este es f. Este es S y aquí hay un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es el coseno? ¿Qué es así por definición? ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si se fijan, lo que está haciendo el coseno es esto. Estamos de acuerdo que esta línea de aquí sería la magnitud de F por el coseno del ángulo. Y luego eso lo estoy proyectando en S. O sea, esto lo estoy proyectando por la magnitud de S. Entonces, el producto punto, como tal, como construcción, como entidad matemática, lo que hace es proyectar un vector sobre otro vector. ¿Sí entienden esa idea? Nosotros estamos bien acostumbrados a esta definición, pero en realidad la definición chida, la definición valiosa es esta. Porque esa funciona en un sistema no rectangular. La otra, a ver, en un sistema no rectangular. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, regresando a lo que sí nos importa. La fuerza, perdón, el trabajo es un escalar que nace de hacer interactuar dos vectores. Uno que te dice qué fuerza estás aplicando y otro que te dice qué distancia estás aplicando. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Y la potencia viene de la fuerza, es la fuerza que aplicas, perdón, viene del trabajo. Entonces la potencia es trabajo con respecto al tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, si el trabajo es escalar, la potencia es escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde debe de estar el producto punto? ¿Dónde lo pondrían ustedes? A ver, lo puedo poner aquí y quién me dice por qué no. Perdón, el color. Dice, no veo, no veo. Bueno, a ver. Ay, güey. ¿Lo puedo poner aquí el producto punto? Sí, no, ¿por qué? Dije que no, pero pues ustedes tengan su propia opinión. Piensen, ingenieros. Esa es ingeniería 1.1. O sea, es la más básica. ¿Por qué ahí no? Chingados, ya llevan en sexto semestre y esto ya lo tienen que tener al tiro. ¿Por qué ahí no? Estoy multiplicando escalares por vectores. Y el producto punto que te exige que ambos sean vectores. ¿Ahí puedo ponerlo? No, ¿dónde lo puedo poner? Aquí, ay, güey. Aquí y aquí. ¿Están de acuerdo? Sí.
Entonces, es una proyección, ajá, de la velocidad. Pueden verlo como que es la proyección de la velocidad de las paletas. Acuérdense, cuando usemos la U, nos vamos a referir al vector velocidad de las paletas, del rotor. Cuando usemos la V, vamos a usar la velocidad del fluido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Ya todos quedó clarísima esa idea. Eso es bien importante porque cuando trabajemos bombas centrífugas, ahí va una velocidad. Cuando trabajemos bombas axiales, ahí va otra velocidad. Cuando trabajemos turbina Kaplan, ahí va una. Cuando trabajemos con turbina Pelton, ahí va otra. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego surge la pregunta de, oiga, ¿por qué uso velocidad tangencial y no velocidad axial? Sí, porque cambiamos de máquina, ¿no? Y entonces las velocidades son diferentes. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar ese esquemita que hice ahí? Igual no sirve, ¿no? Ay, güey. ¿Y cómo se elimina? Bueno, no sé. Entonces, como no sé, lo voy a borrar a la antigüita. Ok, regresando. Ok, entonces vamos a suponer, vamos a imaginar cómo puedo medir esa potencia de manera. Si ustedes quisieran medirla, tienen una máquina y una bomba y quieren medir su potencia rápido, así, ¿cuál sería o quieren saber su potencia así lo más rápido posible? ¿Qué harían? Así, ingeniero, tiene 30 segundos para medir la potencia de esa bomba. ¿Qué hace? Pues ve la placa, ¿no? Es lo más obvio. Pues sí. Ok, le dicen, bueno, ok, pero yo no le creo a la placa. ¿Qué puedo hacer? Tiene 30 minutos, porque ya está más perro. ¿Cómo mediría la potencia de un equipo? Aguas, porque ese te va a dar la potencia, justo te va a dar la potencia de consumo que no es la misma que entrega el fluido. Eso es bien importante. De hecho, de ahí vamos a ver que ustedes tienen distintos. La eficiencia tiene varias partes, varios elementos. Ajá. Ustedes son mecánicos. ¿Quién la parte mecánica? Lo que le está entregando el fluido, la bomba al fluido. ¿Cómo lo harían? Midiendo el caudal. No necesariamente porque una bomba de alta potencia puede mover el mismo flujo volumétrico que una baja potencia. Lo único que va a cambiar son velocidades y presiones. Las que quiera, pero pues usted dígame. Medir la velocidad. ¿En dónde medirían la velocidad? Pueden medir la salida y dónde más. Nada más con la salida les basta. Nada más comparan entrada contra salida y hacen un pinche balance de energía. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aprendimos Bernoulli. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a suponer que yo tengo una línea por donde está entrando, acá está mi bomba y aquí está saliendo, ¿no? Entonces tengo entrada uno, salida 2. ¿Estamos de acuerdo? Y con un balance energético lo debe de estar. Entonces yo me acuerdo, a ver, no voy a hacer paso a paso el balance energético, porque ya lo hicimos, pero sé que me tiene que dar, a ver, la presión uno sobre peso específico más un medio de la velocidad al cuadrado uno sobre gravedad más la altura uno debe ser igual a presión 2 peso específico más un medio de la velocidad 2 al cuadrado sobre gravedad más altura 2. ¿Qué le falta a esta ecuación? Le faltan dos términos. Uno, HS, y acá del otro lado voy a poner más HF. ¿Qué son esos dos términos? Son muy importantes. No, aquí acuérdense, usamos la H porque son alturas, no son entalpías, ¿eh? Usamos la H porque son alturas. No, 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 no. HS va a representar energía suministrada, ¿ok? Entonces, aquí le voy a poner HS es energía suministrada. Y HF, ya habíamos platicado, estas son las pérdidas energéticas.
¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, ahí está. Esas dos, uno es lo que nos está entregando, lo que nosotros le estamos, o más bien, lo que la bomba le está entregando al fluido, y el otro es la energía que se está perdiendo al transitar el fluido por la bomba. ¿Estamos de acuerdo? Tengan mucho cuidado. Recuerden que cuando Bernoulli pone presión sobre peso específico, estamos hablando de energía, pero en términos de altura. Les va a dar una. ¿Qué unidades va a tener esa cosa? Eso les iba a decir, pero mejor ustedes piénsenle. ¿Qué unidades va a tener esa cosa? Joules, watts, kilogramos, pascales. ¿Cuál? Esa ecuación, ¿en qué? Algo así. Esa ecuación en negro, la última que puse, el balance de energía. ¿En qué unidades voy a medir HS y HF? Son energías, pero no se miden en joules. Primero, joules, no. Va en su unidad hasta que le atinen, ¿no? ¿Qué más puede ser? Si no son joules, ¿qué son? Watts, tampoco. No, tan lejísimos ya. ¿En qué chingados me da la energía esa ecuación? Hicimos todo un balance. Ahí está. Ahí les voy a enseñar un trucazo. Este es así, trucazo de secundaria. Que en secundaria se lo aprenden. Para que estos se puedan sumar, todos tienen que tener las mismas unidades, ¿sí o no? De hecho, esa es la técnica mínima básica que tienen que tener ustedes para usar una ecuación. Si ustedes ven una ecuación que nunca han usado, lo primero que hacen es ver las unidades. Si las unidades no cuadran, eso está mal. ¿Ok? Entonces, las unidades tienen que cuadrar. Sabemos que las unidades cuadran porque el profe le invirtió como una hora en explicar de dónde llega esa ecuación. Entonces, de todos esos términos, ¿cuál es el más fácil de medir? Presiones, velocidades, Z que es alturas, H que no sabemos. Bueno, de todos esos, ¿cuál es el más fácil de medir? La altura. ¿En qué mides la altura? Estamos de acuerdo que las unidades de esta tienen que ser las mismas unidades que esta, que de esta y que de esta. Si no, la ecuación no está mal. Entonces, ¿en qué unidades está HS? Ah, ¿verdad? Son metros columna de fluido, les decimos. Nos están dando energía, pero está medida en metros. Si ustedes escriben esa ecuación, pero a ver, la voy a poner en otro color. Si escriben la mismita ecuación, pero ponen P1 sobre densidad más un medio de B1 al cuadrado más Z por G igual a bla, 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 bla. ¿En qué unidades está? Ah, bueno, aquí me faltó H. Más HS por G igual a bla, 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 bla. ¿En qué unidades estaría midiendo la energía ahí? H sigue estando en metros, ¿no? Pero ¿qué unidades trabaja esa ecuación? Esta está más complicada. Sí. Ajá, y entonces, ¿qué les da? Metros al segundo cuadrado, no. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Y eso qué chingados es? No. ¿Y eso qué es? ¿Qué miden en joules sobre kilogramo? No. Bueno, podrías, ¿no? Ahí haciendo división entre densidad. Pues es una presión densa. No, no es potencia. ¿Qué es joules sobre kilogramo? ¿Qué cosas pueden medir en joules sobre kilogramo? Energía por masa. ¿Eso cómo se le dice?
Energía que específica. Es bien importante que tengan eso al tiro. ¿Por qué? A ver, no es solamente que me guste jugar con sus mentes. Comúnmente en el trabajo técnico, lo más común es que vean la ecuación de color, como la que está de color negro, y la energía la midan en metros. Entonces, de pronto, ustedes están haciendo un balance energético en metros, ¿ok? Y entonces les da 1200 metros. Y si no saben, van a llegar a la conclusión de que, pues pon la bomba a 1200 metros de altura. O una pendejada por el estilo. No, es energía, pero está medida en como si el agua la convirtieras en una columna. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, usar la ecuación como está en rojo es muy práctico porque te da energía específica. La energía específica se utiliza muchísimo, ¿ok? Entonces, esas son las dos variantes que van a encontrar más de esa ecuación. Rara vez, muy rara vez, la encuentran en watts o que les dé directo en watts o que les dé directo en joules. Muy rara vez, de hecho es muy raro que en el trabajo técnico trabajen en joules. Casi nunca van a ver que los equipos midan joules. Siempre miden cualquier cosa menos joules. Watts, volts ampere, metros columna, lo que sea menos joules. Bueno, hasta aquí me van siguiendo. Ok, entonces aquí hay algo bien interesante. Por un lado, HS es cuánta energía le estoy dando yo al fluido. Y por otro lado, HF, que no parece una F, pero es una F, se los prometo. Esta es la pérdida, las pérdidas energéticas del fluido. Entonces, de esos dos, de medir la diferencia de esos dos, HS menos HF, tengo lo que se llama eh, H, que es la carga hidráulica efectiva. Efectiva. Recuerden, no es entalpía. Siempre lean en el contexto en el que están. Aquí no es entalpía, esto es una carga hidráulica. Y de hecho, si se fijan, bueno, aquí vean la ecuación original. Me voy a ir un poquito más abajo. Puedo escribir que H es igual a presión, bueno, presión sobre peso específico más un medio de la velocidad al cuadrado sobre gravedad más Z1 menos Z2 menos presión, peso específico más un medio de velocidad al cuadrado sobre gravedad más Z1 y esto es igual a HS menos HF. ¿Cómo llegué a esta ecuación? Simple, de la que tengo arriba, ajá, despejé. Puse HS y HF de un solo lado y del otro lado todo lo demás. ¿Sale? Pero no vayan a cometer el error. El que vean esa ecuación no quiere decir que este es este y este es este. ¿Sale? No lo vean así, tengan mucho cuidado, porque luego es así de, pues todo lo uno es HS y todo lo dos es HF. No, tengan mucho cuidado con eso. No es directo así de fácil. ¿Sale? Pero sí el arreglo sí queda así. ¿Me van siguiendo? Es que la carga hidráulica efectiva, chequen que es toda la energía que suministré al fluido quitándole lo que pudo haber perdido. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ustedes tienen una bomba trabajando. Es más, pueden imaginárselo por etapas. Tienen una bomba, la conectan a la energía y la empiezan a alimentar, ¿no? Y empiezan a trabajar ahí. Toda la energía, así, los 70 watts que puede tomar de la fuente de alimentación eléctrica, ¿eso se convierte en energía para el fluido? No, va a ir perdiendo energía. Primero, pues porque hay impedancia en el cable y demás. Puede haber pérdida por rozamiento, por fricción en los rodamientos. Puede haber pérdidas por viscosidad. Hay un montón, una lista grande ahí de cosas que pueden quitarnos energía. Poca o mucha, pero ahí está. ¿Sale? ¿Qué queda? Bueno, lo que queda es lo que yo me diría sí a la salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Por eso esa carga hidráulica efectiva es muy importante. Ahora, esa sí la puedo convertir en potencia. ¿Cómo obtengo potencia? Esa cosa está en metros. Ahí viene el problema. A ver, ingenieros, ya están chambeando y entraron a trabajar en una empresa que se dedica a hacer bombas. A Sulzer. No, no, con esos güeyes que sí, ¿no? Bueno, no sé, la que ustedes quieran. La que se imaginen. Trooper. Esos güeyes no hacen bombas. Oigan. Y todavía, para que vean, los van a llevar al primer mundo, ¿no? Les dan ahí su residencia y todo muy bonito, primer día de trabajo, y le dicen, oye, tenemos este equipo, ya medimos la carga hidráulica efectiva, porque ustedes hablan perfecto suizo, que obviamente quieren vivir en el país más cómodo. Estados Unidos, qué chingados, Suiza es lo bueno. Y les dicen, ok, ahí tienes tu potencia, pero resulta que el sueco que les pasó la potencia les dio la carga hidráulica efectiva en metros. ¿Cómo obtengo la potencia en watts a partir de ahí? Él no se preocupa porque dice, caray, estos güeyes son ingenieros. Entonces, quién sabe. Ok. ¿Cómo saco metros de ahí? Más bien, ¿cómo saco watts de ahí? Eso está en metros. ¿Cómo saco watts de ahí? Me espero a que el sueco se dé la vuelta y le tomo foto con el chat. Y aguas, porque acuérdense que si ustedes quieren usar ChatGPT, esa madre funciona con respuestas estadísticas. Entonces, estadísticamente hablando, esa casi siempre está en metros, no les va a decir. ¿Qué hacen? ¿Yogan? Pues ya sabes, eso está en metros. ¿Cómo obtengo watts de metros? ¿Qué le falta? A ver, ¿cómo convertí a metros en metros cuadrados por segundo cuadrado? Que fue lo que hice entre la roja y la negra. La de color negro está en metros, la de color rojo está en joules sobre kilogramo, que es metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Qué hice? Claro, primero sería pues obtener este, energía específica, ¿no? Estaba la gravedad, la multipliqué por gravedad y obtuve, ¿no? Entonces, paso número uno, a ver, si quiero potencia, le digo, a ver, vamos a multiplicar por gravedad. Esta multiplicación es bien importante porque ya me da ahí tengo trabajo específico. Le dicen ahí al sueco, mira, multiplica por gravedad y ya tienes trabajo específico. Ah, sí, pero yo quiero watts. ¿Qué le falta para hacer watts? ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo específico y el trabajo? La masa. Tengo trabajo específico, ¿cómo obtengo trabajo? Vamos por partes. Dividiendo entre masa. No, multiplicando por masa. Entonces aquí, si yo multiplico por masa, tengo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y potencia? No. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y potencia? Porque ingenieros es lunes, pero también no manchen. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y potencia? Trabajo ya vimos, es la fuerza que aplicas a través de una distancia para generar desplazamiento. Ok, pero ¿y entre trabajo y potencia? El trabajo lo medimos en joules, la potencia la medimos en watts. ¿Cuál es la relación entre esos dos? ¿Cómo? No, el tiempo. Ajá, la potencia es trabajo con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Entonces, en lugar de usar masa, ¿qué uso? No, Bueno, tiempo, ¿no? no puedo quitar la masa. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, pues pierdo trabajo. ¿Qué le tengo que añadir? Tiempo. ¿Cómo se lo añado? ¿Qué les parece si le ponen un puntito aquí y ya tienen? ¿Qué tendrían? Flujo másico, que es kilogramos por segundo. A ver, hagan la cuenta unidades por unidades.
Tengo kilogramo por segundo, metro sobre segundo cuadrado. Y H está en metros, ¿no? Ahí puse H, pendejo. Entonces, ¿qué tengo? Estos tres que son. No, sean mamones. Estos tres que. Nada, esos tres. No, o sea, ¿qué unidad? Newton. Newton. Newton con metro, ¿qué es? Newton por metro, ¿qué es? No, Newton por metro, ¿qué es? Me siento como papá regañón. ¿Cuánto es 7 por 8? ¿Cuánto es Newton por metro? Joule, Joule, Joule sobre segundo, ¿qué es? Watts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto es 7 por 8? Acuérdense de sus unidades. Eso es así muy importante, ingenieros. ¿Sale? Si no, les voy a tener que dejar de decir ingenieros. Les voy a decir larvas de ingeniero. Entonces, multiplicar por el flujo másico y por la gravedad ya le da el carácter de potencia. Pero rara vez utilizamos flujo másico en estas cosas. Le voy a borrar esto. Ahí ustedes háganlo con su imaginación. Rara vez usamos flujo másico. ¿Qué usamos comúnmente en fluidos? Porque la masa generalmente es una constante, pero tengo un fluido que está moviéndose. Flujo volumétrico o el caudal para los cuates. Y para poder convertir flujo volumétrico en flujo másico, pues meto densidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí me van siguiendo. Ok. Entonces, ya después de que el sueco nos regañó y nos vio feo y pidió que nos despidieran, ya vimos cómo obtener la potencia a partir de la carga hidráulica efectiva. Ahorita no sé ni cómo trabaja la bomba, no le he metido mano, no la he abierto, ni siquiera sé qué tipo de bomba es, pero ya sé cómo puedo medir potencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo puedo medir potencia, a esta le voy a llamar potencia hidráulica. Ajá. Entonces también puedo medir eficiencia, que es uno de los términos más importantes con los que siempre vamos a estar trabajando. Entonces, la eficiencia de mi bomba va a medirse con dos términos muy curiosos. Uno va a ser H, bueno, en este caso WH, y el otro es algo que se llama BHP, Brake Horse Power. ¿Se acuerdan que le dijeron? Pues bien fácil, solo ves la placa y ves qué potencia dice. Probablemente la placa tenga como tres. ¿Cuál toman? Una va a decir volts ampere. Fácil, esa es eléctrica. Pero ¿y luego cuál las otras que serán? Bueno, el brake horsepower, ¿a qué le suena? ¿Qué dice ahí? Ustedes, caballos de potencia de frenado. ¿Todos hablan aquí inglés, más o menos? Bueno, pues eso es primer aviso, pónganse pilas porque si se van a dedicar a la ingeniería, necesitan saber hablar inglés chingón. Si no, pues los tacos están, pues buen negocio, yo he visto que traen buenas camionetas. Ah, sí. Es digno, buen negocio y pues está, pero para eso tienen que saber al menos hacer una buena salsa. Entonces, el BHP es la potencia mecánica, se llama brake horsepower porque es potencia mecánica de frenado, es la potencia que tú necesitas para como tal detener el rotor. Ajá, lo que le necesita normalmente se mide directamente sobre el rotor. Esta potencia viene del torque que te está dando el motor. Entonces el BHP se calcula pues justamente torque por velocidad angular. ¿Qué le voy a poner? Que este es torque. Ah, bueno, podemos ponerle T, ¿no? Porque no estoy usando temperatura. Torque por velocidad angular. ¿Estamos? Entonces esta W, no es W, es una letra omega que es como una W más curveadita. Y esta es velocidad angular. Entonces el VHP es lo que me está entregando el motor.
y la potencia hidráulica es lo que yo le estoy entregando al fluido, lo que se está transmitiendo al fluido, ya quitando las pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, si yo le dejo las pérdidas, es decir, tomo nada más la energía suministrada, tendría que ser igual al VHP, más o menos, aproximadamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Así que, sí, el VHP se mide, dice 100 watts, y pues desde ahí no hay ningún problema. Pero hay otra forma de medir eficiencia. La eficiencia la podemos, como ya platicamos, la eficiencia también depende de los componentes. Entonces, esta eficiencia también la podemos medir o segmentar en sus componentes como eficiencia volumétrica, eficiencia mecánica y eficiencia hidráulica. La eficiencia volumétrica es muy sencillo, es el flujo volumétrico entre el flujo volumétrico suministrado más el flujo, bueno, aquí el flujo volumétrico, perdón que tengo, más las pérdidas. Estas son pérdidas volumétricas. Ajá, es muy fácil mantener una eficiencia volumétrica muy alta. Depende de tener buenos sellos, de... Ten mucho cuidado porque a veces pues puede ser incluso fallas de que se puede perder flujo porque quizás no está bien hecha los materiales, pueden tener fracturas muy pequeñas y eso genera goteo, cosas así. Pero técnicamente es uno, ¿no? Es del 99 punto algo por ciento. Es muy alto generalmente. El segundo, este, las mecánicas. Esta sería el VHP. Lo podemos medir esto directamente como uno menos VHP. Ajá. Y aquí le voy a poner FM, ¿no? Y estas son pérdidas mecánicas. Mecánicas. Que esto que puede ser que los rodamientos estén haciendo fricción, que no esté bien equilibrada, que no esté bien cimentada y tenga vibraciones, todo ese tipo de cosas. Ah, FM, le puse pérdidas mecánicas. Ah, no, 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 es una F. Ahí, una F. Perdón. Y la última, la eficiencia hidráulica. Y esta la podemos medir como uno menos HF entre HS. La energía que suministré, cuánto me entregaste, y ya de ahí, de los tres, la que más nos importa, pues es la última, ¿no? Entonces, estamos jugando constantemente con dos formas de medir la eficiencia. Uno, como eficiencia desde acá, y otro como eficiencia desde acá. Y nuestra chamba generalmente es que esa sea la máxima posible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Segurísimos. Ajá. Potencia hidráulica. Mecánica, de eficiencia mecánica. Esa letra como rara, como una N con cola, se llama ETA, conózcala, y mide eficiencia. Casi siempre se usa ese símbolo para medir eficiencias, casi siempre. Potencia. En este caso, si le ponemos la H, pues es hidráulica. Porque tenemos potencia mecánica y potencia hidráulica. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo chido? ¿Está bien? Vale. Ahora, el primer tipo, bueno, esto es como lo que haría, lo que les decía, no, pues tienes ahí tu bomba trabajando, quieres medir cuánta potencia tiene, ajá, y su eficiencia, entonces esto es lo primero que pueden, a la primera aproximación que tienen. Pero aquí yo no le estoy metiendo las manos a la bomba, nada, más estoy midiendo lo que ya existe, pero pues no soy un neandertal. Obviamente puedo medir las cosas antes de fabricarlas, y esa es la idea, ¿sale? Entonces vamos a trabajar así con la parte de bomba centrífuga. ¿A qué le suena bomba centrífuga? Bomba ya sabemos que es una máquina que toma energía, genera un trabajo y ese trabajo se lo aplica un fluido para darle energía al fluido. Eso queda claro. Centrífuga, ¿a qué le suena?
Que implica un movimiento que está girando y qué más. Que gira o que el fluido se mueve del centro hacia afuera. Las bombas centrífugas, si yo las veo de manera simple, ay güey, botón equivocado, de manera muy simplista, yo tendría una cosa aquí que es el rotor, ¿ok? El rotor aquí tiene una entrada y que están las paletas. ¿Estás de acuerdo? Y entonces el fluido ingresa por el centro y mientras se mueve hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? En el exterior, en el exterior, la bomba tendría una carcasa donde hay algo que no, aquí quedó al revés, perdón. Sería una carcasa así, donde el fluido es obligado a moverse en cierta dirección y salir, ¿no? Algo así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más o menos lo pueden visualizar. Digo, está pinches feo, pero ahí está. Se llama centrífuga porque, pues, como les digo, como su nombre lo dice, el fluido se mueve del centro hacia afuera, pasa a través de la carcasa y sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, la parte más importante de todo eso, pues es naturalmente el rotor. Es la parte en la que nosotros nos vamos a concentrar. Cuando entra el fluido, ajá, entra por una tubería de alimentación, entra por el centro. Podemos suponer, no es que sea verdad, pero yo puedo suponer, vamos a decir que aquí es, vamos a darle ya identificar. Entonces aquí voy a decir que es la zona cero, ajá. Luego uno al entrar a las paletas, dos al salir de las paletas, tres al salir de la carcasa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cero, acuérdense, V es la velocidad del fluido. En el punto B0, de las tres velocidades, acuérdense que esta es BR, bueno, vamos a ver, BZ o GZ, bueno, más fácil, para que estén como están más acostumbrados, ¿no? BZ, BR, BT, las tres componentes de la velocidad, velocidad axial, radial y angular. A la entrada, ¿cuánto valdrá B teta? Cero, ¿todos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el fluido va entrando a lo largo del cilindro. Ajá. Entonces no está haciendo esto. En la práctica, sí lo está haciendo. Sí lleva cierta vorticidad y eso es por acción de la viscosidad y de cómo se propaga el movimiento. Sí hay una pequeña, pero existente vorticidad. ¿Sale? Pero técnicamente podemos decir que es cero, por fines analíticos. Velocidad radial, ¿cómo será en cero? Chequen cero, chequen cero para que quede bien clarito. Es cuando va por el tubo aquí, el tubo de admisión, ¿no? Digo, medio imaginado. Entonces, en ese tubo que está alimentando, ¿cómo será la velocidad radial? No. Mm. ¿Por qué negativa y por qué la máxima? Ahorita que estoy pensando, ¿por qué? No, 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 o sea, lo pensaron por algo, díganlo. A ver, ahí quizá lo que les está jugando en contra es que el dibujo está bien podrido, pero el sistema de coordenadas estamos de acuerdo que aquí está el... Ay, güey, usa un color que se vea menos, por favor. Estamos de acuerdo que, a ver, ¿con qué? Con este. El sistema coordenado va dirección Z, dirección R y dirección
angular, ¿no? Teta. Entonces, teta quedamos que en cero no hay, porque el fluido entra, decimos, irrotacional, ¿no? Solo se está moviendo. R, ¿habrá o no habrá? A la entrada, en el tubo. Todavía está en el tubo ahí, podríamos decir. No. ¿Por qué? Porque R, si hubiera velocidad R positiva, el fluido se expandiría dentro del tubo y empujaría las paredes. Si hubiera R negativa, el fluido se contraería dentro del tubo y succionaría las paredes. Pero el fluido solo se mueve a lo largo del tubo. ¿En qué dirección se está moviendo? En la axial, la dirección del eje del tubo. Entonces también, por lo tanto, la R, estamos todos de acuerdo que es cero. Entonces ahí está. Se está moviendo de manera perpendicular al radio. Estamos todos de acuerdo hasta aquí. Luego, cuando llega, topa con la pared y está el rotor. ¿Estamos de acuerdo? El rotor piensa que tiene un hueco en el centro, no es una flecha, sino tiene un hueco en el centro para dar espacio a que entre el fluido. Entra el fluido al rotor y se mueve a través de las paletas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando entra a las paletas, chequen, topa con la pared y entra a las paletas. Vamos a decir que nos vamos a la velocidad 1. Velocidad 1. ¿Qué componente tiene? BZ, BR, B teta. ¿Cuál existe, cuál no existe? En uno. BZ, BR. ¿Por qué BZ creen que sea cero? Pues choca con una pared, ¿no? O sea, choca con el rotor, entonces ya no puede seguir avanzando, se detiene. ¿Qué hace el fluido? Se mueve hacia la pared, o más bien por la pared. Ahí. Entonces Z se hace cero. La tangencial ya tendrá velocidad de rotación. No, la realidad es que podemos suponer que no. En la práctica y experimentalmente sí hay. B-teta sí existe cuando está entrando el fluido. Lo mismo que cuando venía en el tubo. Esto es porque hay propagación del movimiento, hay una cosa que se llama difusión, entonces parte del movimiento se transmite a aguas abajo, lo que decimos, no, perdón, aguas arriba. Entonces, parte del movimiento se transmite aguas arriba, es decir, a través de la tubería, parte del movimiento le llega. Es como, ustedes ven una licuadora, si están arriba viendo la licuadora van a ver que arriba se genera el vórtice, pero viene desde abajo, no es solo en la parte de abajo, sino hay transmisión. Bueno, algo así pasa. ¿Sale? Entonces, esa B teta como tal sí existe, pero para hacer los análisis y nuestro cálculo la vamos a omitir, porque es más fácil omitirla. ¿Sale? Y nada, nos quedamos con la radial. ¿Sale? Y bueno, aquí de una vez. El vector de velocidad 2 lo voy a poner a este lado, que es el en donde está lo que nos importa. BZ, ay, pendejo, este no lleva rayeta. PR y B teta. Para el vector velocidad 2, ¿BZ existe? ¿La velocidad en el eje existe? No. No, esta no. Pero las otras sí. Ahora sí el fluido tiene una velocidad tangencial, es decir, sí está dando vueltas y tiene una velocidad radial, se está alejando del centro, se está fugando del centro porque se llaman centrífugas. Aquí sí existen las dos. Estas dos existen. Aquí solo existe esta y aquí solo existe esta. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente nuestras suposiciones están bien exageradotas porque como ya les dije, la tangencial puede que sí exista en todas las etapas, solo que no la consideramos porque o es muy baja o complica mucho el asunto. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Ok. Entonces, si la velocidad, si la velocidad axial es cero, que es la velocidad en dirección del eje, yo puedo tomar nada más una vista frontal del rotor para que se simplifique mi chamba e imaginarme que es algo así. Y una es así un cacho, ¿no? Y entonces estaría la
el rotor dando vueltas, así, allá las paletas. Porque acá hay otra. ¿Estamos? Y el fluido estaría entrando así. Entonces aquí pongo, bueno, voy a poner mi sistema coordenado. Sistema coordenado es, aquí ya nada más voy a poner R y eh, esta dirección, así, voy a indicar teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta cosa pues está girando con cierta velocidad angular, omega. El fluido entra con esta velocidad y acuérdense que siempre hay dos vectores de velocidad al menos. Uno es el del fluido, pero hay otro que es el del rotor, ¿sale? Entonces el rotor tiene su propia velocidad que va así. ¿Estamos? Ahora, U en uno. Nada más voy a considerar la parte que le voy a poner otro color. Uno y dos. En uno, para el rotor. U, Z, U, teta. No es cierto. Ay, güey. U, R, ay, güey. U, teta. Ok. A la entrada, el rotor, que es un pedazo de metal físico, son las paletas. ¿Tendrá velocidad axial? Estamos de acuerdo que no. Es un pedazo físico. Si tuviera velocidad axial, se estaría desplazando la bomba completa. Entonces está pelas. ¿Tendrá velocidad radial? Tampoco, porque es un pedazo de metal. Si tuviera velocidad radial, se estaría expandiendo. Entonces, esto tampoco. ¿Tendrá velocidad tangencial? Sí, esta sí existe. Bueno, otro color, porque ese ya no se va a ver nada. Ahí está. ¿Estamos? Ahora, a la salida. Esto es medio tonto, pero sí lo tengo que... A la salida. A ver, a la salida, ¿tendrá velocidad axial? No, porque empezar la salida no se puede mover, es una cosa ahí sólida y tampoco se puede expandir. Entonces, nuevamente, estos dos son cero, ¿sale? Lo único que tiene el rotor, lo único que tiene es velocidad tangencial, porque sí puede girar. No se puede mover a la dirección del eje porque pues, no se puede desplazar. Pues a menos que fuera un avión, ahí póngale usted que sí. ¿Sale? Sí, 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 ahí sí. Que la turbina como tal se está desplazando en el fluido. Sí, ahí sí. Y radial, pues a menos que ustedes le vuelen el centro y dejen que las paletas salgan volando por todas direcciones. Entonces sí, pero como no es el caso, nada más tiene tangencial. Entonces, por convención, cuando ponemos la U, nos referimos a la única U que existe. La única U que existe es únicamente la tangencial y solo le voy a poner U. No le voy a poner la teta porque ya sé que es la velocidad tangencial, no tiene las otras. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo mido la velocidad tangencial de algo que está dando vueltas? Porque eso sí es bien importante. U teta 2, bueno, lo voy a poner acá. U teta 2 sí es diferente de U teta 1. No pueden ser iguales. ¿Cómo mido la velocidad tangencial? Ay, se me mueve, por los siguientes. ¿Cómo mido la velocidad tangencial? Tengo algo que está dando vueltas. ¿Cómo mido su velocidad tangencial? No, se está yendo muy lejos todavía. Aguante tantito. Vamos más despacito. Primero tengo algo dando vueltas. ¿Cómo mido su velocidad tangencial?
Pero está muy complicado por ahí. Más fácil. Se suben a un juego de estos, ¿cómo se llama? El martillo, esas madres, ¿no? La feria. ¿Cómo miden la velocidad tan que salga la que los tienen ahí dando vueltas? ¿Cómo? Tiene que ver con el número de vueltas, las revoluciones. Las revoluciones por minuto, ¿qué chingados son esas? ¿Qué velocidad es esa? Sí, 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 pero es una velocidad. ¿Qué velocidad es? Angular. Entonces, esta cosa depende de la velocidad angular. La velocidad angular es la misma a la entrada que a la salida, que cualquier punto, porque eso es cómo está girando algo, midiendo cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo. Pues por eso se llama velocidad angular. ¿Cómo convierto eso en una velocidad tangencial? ¿La multiplico por quién? Siempre, creo que aquí no sé si aquí hice el ejemplo o lo platicamos de cuando alguno de ustedes fue ñoño y le tocó estar en la escolta en la primaria. ¿Sí? Levante la mano con orgullo. No lo merecía. Híjole. Ok, no lo merecía. Ok, ¿por qué les pregunto esto? ¿Han visto alguna vez, ya sea soldados o a niños o a alguien marchar? Sí. Con los niños es muy marcado este fenómeno, por eso me acuerdo mucho de esto, porque supongan que están los niños ahí marchando, ¿no? Y los veo desde arriba. O sea, ahí están los chavitos. Entonces tienen que girar y entonces, en teoría, tienen que hacer esto. En un cierto tiempo, el tiempo de aquí a acá es igual para todos, para que se vea la línea, ¿no? Para que se vean formaditos y se vea bonito todo el pedo. Pero son niños, y en especial en la primaria, porque están como creciendo y uno sí toma chocomil, que está muy alto, y el otro le da Nutrileche y pues como que no lo alcanza. Entonces corren a distintas velocidades, marchan a distintas velocidades porque sus piecitos son de diferentes tamaños. Y entonces lo que resulta es que cuando este güey ya llegó, el otro está por acá, el otro está por acá y el otro está hasta acá, porque aparte ponen al más chiquito a la orilla. ¿Por qué? Porque son ojetes. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué no pueden ir alineados? ¿Qué tiene que ver que uno sea chiquito y otro grande? ¿En qué les afecta a los niños? ¿Qué es diferente para ellos? Las distancias. ¿Estamos de acuerdo que el cabrón suertudo que está aquí ni siquiera se desplaza? Solo gira sobre su eje. Todos tienen que tener en teoría la misma velocidad angular, en teoría. Ese ni siquiera se mueve, para él está fácil. Para el otro solo es recorrer este tramito, es una distancia pequeña. El segundo tiene que tomar un tramo más grande, tercero más grande y así. ¿Estamos de acuerdo? Entre más se alejan del centro de rotación, ¿qué es más grande? Entonces, la distancia que tienen que recorrer. Pero para que todos puedan ir formados igual y puedan mantener su velocidad angular, ¿qué tienen que incrementar? Distancia entre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Todos tienen la misma, en teoría todos llevan la misma velocidad angular, pero tienen diferentes velocidades tangenciales. ¿Qué es diferente en ellos? La distancia, el radio. Entonces, si quiero velocidad tangencial, multiplico velocidad angular por, por, por radio, vientos. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero velocidad tangencial, multiplico el radio por la velocidad angular y eso me da diferentes velocidades tangenciales. Por eso es inevitable que la velocidad tangencial uno y la velocidad tangencial 2 sean diferentes. A huevo lo tienen que ser porque el fluido se está desplazando en la dirección del radio. Se está fugando del radio. Entonces, en 2 el radio es más grande. La velocidad tangencial, ¿cómo es? Más grande. ¿Estamos de acuerdo? En uno, el radio es chiquito, la velocidad tangencial es más pequeña, ¿sale? Entonces, es de esperarse
que U2 siempre sea mayor que U1. No puede dar al contrario, porque la angular es la misma. Lo único que cambia es el radio. ¿Estamos de acuerdo, así que? ¿Sí? Bueno, faltan 10 minutos. Yo creo que voy a pausar aquí. La siguiente sesión vamos a ver los triángulos de velocidad y cómo establecer esas velocidades. ¿Vale? Va. Naturalmente, esta es muy fácil de calcular, porque ustedes fabrican, bueno, ustedes no, pero alguien fabricó eso, entonces puedo medir el radio, ¿no? O sea, tampoco es tan difícil. Y la velocidad angular, pues es una velocidad que yo controlo. Yo controlo el motor, yo sé cómo está girando. Por cierto, cuando ponemos velocidad angular con omega, lo estamos midiendo en radianes por segundo, pero muchas veces también lo ponen con n, y esta generalmente es RPM, revoluciones por minuto. ¿Sale? Cuando vean que la velocidad angular se las dan con n, es revoluciones por minuto. Si le están poniendo omega, generalmente es radianes por segundo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, vamos a dejarla hasta aquí y la siguiente sesión continuamos.